En Michelle Nichols pasó gran parte de su carrera fingiendo que estaba en el espacio exterior. Cuando la serie animada de Star Trek llegó a las pantallas, los fans esperaban voces sencillas detrás de dibujos coloridos. Pero una actriz se negó a esconderse detrás de un dibujo animado. Aportó cada chispa de su poder, cada aliento de emoción y cada gramo de su historia al estudio. Ningún micrófono pudo domar su fuego. Ninguna animación pudo enjaular su presencia. Lo que dio no fue solo una voz. Fue una tormenta, un latido, una fuerza viva que sacudió la habitación. El equipo lo sintió. El público lo sintió. Y una vez que escuches lo que hizo, es posible que nunca vuelvas a ver Star Trek de la misma manera. ¿Cómo cobró vida Star Trek animado? Cuando comenzó la producción de la serie animada de Star Trek, el objetivo era simple. Los creadores querían traer de vuelta ya la querida tripulación de la nave espacial Enterprise y continuar sus aventuras de una manera audaz y nueva. Pero detrás de la colorida animación y las emocionantes historias, había un camino lleno de desafíos inesperados, actos silenciosos de lealtad y verdadera dedicación del elenco y los creadores. La historia de cómo estas voces se unieron es tan fascinante como cualquier viaje a través de las estrellas. La serie animada contó con la mayoría de los actores originales de Star Trek, cuyas voces dieron vida a sus famosos personajes una vez más. Escuchar al Capitán Kirk, al Sr. Spock, al Dr. McCoy y a los demás hablar con los mismos tonos familiares se sintió como dar la bienvenida a viejos amigos a la habitación. Los fans que habían echado de menos a su tripulación favorita tras la cancelación de la serie de acción real estaban encantados. Pero hubo una ausencia notable. Pavel Chekhov, el joven y entusiasta navegante, no dio el salto a la animación. El actor Walter Koenig, que interpretaba a Chekhov, quedó fuera porque la serie tenía un presupuesto ajustado. El dinero era limitado y los productores simplemente no podían permitirse traer de vuelta a todos y cada uno de los miembros del reparto. Para llenar el vacío dejado por Chekhov, se crearon dos nuevos personajes. El teniente Arex, un miembro de la especie Adosian de 3 brazos y 3 piernas, intervino para ayudar a navegar la nave. Su inusual apariencia añadió un toque único al universo animado y dio a la Enterprise una nueva presencia de otro mundo en el puente. Junto a él estaba la teniente Morrise, una elegante Kishan felina que a veces se hacía cargo de las tareas de comunicación cuando Uhura estaba ausente. Ambos personajes cobraron vida gracias al notable talento de los actores de doblaje. James Doohan, que interpretó a Montgomery Scott, proporcionó la voz además de su personaje. Mayel Barrett, que dio voz a la enfermera Christine Chappell, le dio a Morris su sonido suave pero imponente. Barrett también prestó su voz al ordenador principal de la nave y a muchos otros personajes de fondo, mostrando su increíble rango y habilidad. Al principio, el estudio planeó mantener el reparto aún más pequeño. La idea inicial era utilizar solo las voces de William Shatner como Capitán Kirk, Leonard Nimoy como Spock, DeForest Kelley como Dr. McCoy, James Doohan y Mayel Barrett. Se esperaba que Doohan y Barrett interpretaran las voces de Sulu y de Uhura además de sus papeles. Parecía una forma práctica de ahorrar dinero. Pero cuando Leonard Nimoy llegó a la primera sesión de grabación, inmediatamente notó algo preocupante. George Takei, que interpretaba a Sulu, y Michelle Nichols, que interpretaba a Uhura, estaban ausentes cuando se enteró de que no habían sido contratados debido a los límites presupuestarios. Nimoy tomó una decisión firme.
se negó a grabar una sola línea como Spock a menos que T y Nichols fueran traídos de vuelta. Para Nimoy no se trataba solo de amistad o lealtad. Creía profundamente en lo que representaban los personajes. Sulu y Uhura eran símbolos vivientes del futuro diverso y esperanzador que Star Trek prometía. Su presencia mostraba una galaxia donde personas de todos los orígenes trabajaban juntas como iguales. Eliminarlos y reemplazar sus voces sería una traición a esa visión. Nimoy también sabía lo difícil que había sido la vida para muchos de sus compañeros actores después de que terminara la serie original. El trabajo era escaso y cada trabajo importaba. No podía quedarse de brazos cruzados mientras dos de sus colegas, ambos actores de minorías, eran excluidos silenciosamente. Cuando el productor Lou Scheimer escuchó las preocupaciones de Nimoy, se sorprendió. El estudio siempre había valorado la diversidad en sus programas y nunca tuvo la intención de enviar un mensaje tan hiriente. Al darse cuenta del error, el equipo actuó rápidamente. Thea y Nichols fueron contratados y la sesión de grabación se reprogramó para que todo el equipo pudiera estar junto una vez más. Gracias al coraje y los principios de Nimoy, la empresa animada mantuvo vivo su espíritu de igualdad. Aunque Walter Koenig no pudo unirse al reparto como Chekhov, los productores no lo olvidaron. Le invitaron a contribuir de otra manera. Koenig tuvo la oportunidad de escribir un guión para uno de los episodios titulado El Vulcano Infinito. Fue una forma pequeña pero significativa de mantenerlo conectado a la familia de Star Trek y le permitió que su voz creativa se escuchara, aunque su personaje no lo hiciera. La grabación de voz comenzó oficialmente en junio de 2003 para los 3 primeros episodios. Los actores grabaron juntos en la misma sala, creando la animada energía de un verdadero conjunto. Los episodios posteriores se grabaron de manera diferente. A medida que los horarios se volvían más apretados y los actores viajaban por otros trabajos, se hizo común grabar las voces por separado. William Shatner y Leonard Nimoy a menudo actuaban en obras de teatro en diferentes ciudades. Grababan sus líneas donde quiera que estuvieran y enviaban las cintas de vuelta al estudio. Incluso con estos desafíos, las voces se mezclaban a la perfección, haciendo que pareciera que la tripulación estaba de pie lado a lado en el puente de la Enterprise. James Doohan y Miguel Barrett continuaron asombrando con su versatilidad. Además de actuar como Scotty y la enfermera Chapel, proporcionaron casi todas las voces para los muchos personajes invitados que aparecieron a lo largo de la serie. Solo unos pocos papeles especiales fueron interpretados por sus actores originales de acción real. Mark Leonard regresó para interpretar a Sarak, el padre de Spock. Stanley Adams regresó como el colorido comerciante Cyrino Jones. Roger C. Carmel retomó su papel como el travieso Harry Mudd. Otras voces invitadas talentosas incluyeron a Ed Bishop, quien interpretó al fiscal Megan en The Magics of Megas 2, y Ted Knight, quien dio vida a Carter Winston en The Survivor. Michelle Nichols también asumió tareas adicionales, prestando su voz a varios personajes en episodios como The Time Trap y The Lorelei Signal, lo que demuestra aún más su notable rango. La producción enfrentó obstáculos inusuales en el camino. Un desafío sorprendente provino de una causa inesperada: la política local. Cuando el episodio de estreno estaba programado para emitirse, el mercado de Los Ángeles se negó a transmitirlo. George Thea se postulaba para un escaño en el Consejo Municipal en ese momento, y una peculiar interpretación de la doctrina de equidad de la FCC causó preocupación.
La estación temía que transmitir la voz de TI pudiera requerir que le dieran el mismo tiempo a sus oponentes políticos. Para evitar complicaciones, optaron por no mostrar el episodio, dejando a los fans de Los Ángeles esperando antes de escuchar las voces familiares de su querida tripulación. A pesar de estos obstáculos, la serie animada de Star Trek se convirtió en una continuación preciada de la serie original. La dedicación del elenco, la rápida acción de los productores para corregir los errores y la creatividad de los actores de voz se combinaron para crear algo especial. Los fans pudieron una vez más viajar a través de extraños mundos nuevos, guiados por las mismas voces que los habían llevado por primera vez a través de las estrellas. La historia detrás de las escenas es más que una simple historia de presupuestos y sesiones de grabación. Es una historia de amistad, integridad y respeto. La postura de Leonard Nimoy por la igualdad aseguró que los valores de Star Trek se mantuvieran verdaderos. George Takei y Michelle Nichols dieron vida a sus personajes con la dignidad y la fuerza que inspiraron a innumerables espectadores. James Doohan y Miguel Barrett mostraron un talento extraordinario al dar aliento hacia un universo de nuevos seres. Y aunque Walter Koenig no pudo aparecer como Chekhov, su toque creativo dejó una huella duradera a través de su guión. La serie animada puede haber sido dibujada con tinta y color, pero fue impulsada por voces humanas reales, voces que llevaban no solo diálogo, sino también los ideales de un futuro esperanzador. Cada sesión de grabación, ya sea en un estudio bullicioso o en un teatro tranquilo en la carretera, reunió a un grupo de personas decididas a mantener vivo el sueño. Demostraron que incluso en la animación, Star Trek podía seguir siendo un brillante ejemplo de unidad, coraje e imaginación. A través de todos los desafíos, la tripulación de la Enterprise una vez más se dispuso a explorar la galaxia. Sus aventuras, aunque animadas, estaban llenas del mismo corazón y asombro que capturaron por primera vez la atención del mundo. Detrás de cada maniobra de nave espacial y encuentro alienígena estaba el sonido de la dedicación. Las voces de actores que creían en algo más grande que ellos mismos. Sus esfuerzos les dieron a los fans no solo nuevas historias para disfrutar, sino también un recordatorio de los valores que Star Trek representaba: diversidad, amistad y las infinitas posibilidades del espíritu humano. La casa que albergaba una estrella, escondida al final de una tranquila calle sin salida, la casa de Michelle Nichols en Woodland Hills, se erguía como un recordatorio suave pero poderoso de una vida llena de historia, coraje y sueños que llegaban mucho más allá de las estrellas. La casa no era solo un lugar para vivir. Era un cofre del tesoro de recuerdos que reflejaba cada paso de su innovador viaje. Un viaje que abarcó más de 70 años en el ojo público. Dentro de sus paredes, la historia de una mujer que rompió barreras, inspiró a generaciones y ayudó a cambiar la faz de la exploración espacial, cobró vida en cada rincón. Dentro de la casa, fotografías de Michelle como la teniente Uhura, de la serie original de Star Trek, cubrían las paredes y los estantes. Estas imágenes capturaron los momentos de orgullo de su carrera, momentos en los que se erigió en las pantallas de televisión de todo el mundo como un faro de posibilidad y representación. Junto a estas fotos había regalos y recuerdos de los fans que la adoraban. Cada pieza llevaba amor y admiración de personas cuyas vidas había tocado. Documentos y recuerdos contaban la historia de su notable trabajo con la NASA durante la década de 1970, cuando ayudó a reclutar mujeres y personas de color para el programa espacial. Era un hogar que respiraba con sus logros. Cada habitación viva con la prueba de un legado
que cambió tanto el entretenimiento como la ciencia. La conexión de Michelle con esta casa era profunda y personal. La compró en 1982 por unos modestos $12,000. Una decisión que la llenó de orgullo. Desde el momento en que se mudó, puso su corazón en cada detalle. Los muebles eran lujosos y de gran tamaño, elegidos por su comodidad y elegancia. El jardín florecía con rosas que ella misma plantó. Sus colores iluminaban el aire de California. A lo largo de los años, incluso compró la propiedad vecina en 1994, transformándola en una casa de huéspedes y espacio de trabajo, donde podía desarrollar nuevos proyectos y dar la bienvenida a los visitantes. Esta casa era su lugar seguro, su recompensa después de décadas de arduo trabajo y un reflejo de la independencia que tanto valoraba. Pero a medida que pasaba el tiempo, la casa se convirtió en el centro de una lucha dolorosa y complicada. Los amigos y la familia comenzaron a preocuparse por la salud y las finanzas de Michelle. Las preguntas se hicieron más fuertes sobre quién la cuidaría, quién protegería sus deseos y qué pasaría con la casa que tanto había significado para ella. Lo que comenzó como preocupaciones silenciosas se convirtió en una larga batalla legal que arrastró a sus seres queridos al conflicto y dejó a muchos preguntándose si la amada estrella estaba siendo realmente escuchada. En el corazón de esta lucha se encontraban tres figuras clave. Su único hijo, Kyle Johnson, se convirtió en su tutor después de presentar una petición en 2018. Argumentó que la demencia avanzada de Michelle la hacía vulnerable a la explotación y que quería que alguien en quien confiara administrara sus asuntos. Por otro lado estaba su ex-manager, Gilbert Bell, que había vivido en la casa de huéspedes desde 2010. Bell afirmó que había trabajado incansablemente para apoyar a Michelle, ayudando a revivir su carrera y mantener sus finanzas estables durante tiempos difíciles. Y luego estaba Angelique Forset, una productora y actriz que conoció a Michelle en 2012 y se convirtió en una amiga cercana. Forset entró en la lucha legal como defensora de la independencia de Michelle, desafiando la tutela y buscando derechos de visita para poder seguir pasando tiempo con su amiga. Las acusaciones entre estas partes fueron dolorosas y complejas. Johnson acusó a Bell de ejercer una influencia indebida sobre su madre mientras su salud declinaba, alegando que Bell hizo un mal uso de sus ingresos y controló sus asuntos personales. Bell respondió con su demanda en 2019, acusando a Johnson de comportamiento agresivo y de tratar de sacarlo de la casa de huéspedes donde había vivido durante años. Los documentos legales contaban una historia, pero la verdad más profunda permaneció oculta detrás de capas de emoción, lealtad y miedo por el bienestar de Michelle. Para Forset, la lucha era por más que derechos legales. Creía que Michelle merecía la oportunidad de permanecer en su amada casa de Woodland Hills, rodeada de los recuerdos y comodidades que había construido durante décadas. Pero a medida que las batallas judiciales se prolongaban, ese sueño comenzó a desvanecerse. A los 88 años, Michelle ya no podía vivir en la casa que una vez había sido su orgullo. Su hijo finalmente la trasladó a Nuevo México, donde él y su esposa podían brindarle atención diaria. Este traslado planteó más preguntas de las que respondió. Algunos se preguntaron si Michelle realmente quería dejar la casa que contenía la historia de su vida. Otros temían que su voz se perdiera en el ruido de los argumentos legales y las disputas familiares. El momento de estos eventos también llamó la atención del público, desarrollándose a medida que el movimiento Free Britney
arrojó luz sobre los peligros de las tutelas y las formas en que podían limitar la libertad de una persona. Para su ex agente y amigo, la situación se sintió dolorosamente familiar. Les preocupaba que a Michelle se le negara la oportunidad de vivir sus últimos años de la manera que deseaba, incluso después de todo lo que le había dado al mundo. La estrella que llegó más allá del cielo. Grace Nichols nació en el pequeño pueblo de Robbins, Illinois, un lugar lejos del glamour del escenario y las luces brillantes de Hollywood. Sin embargo, incluso cuando era niña, llevaba dentro de sí una chispa que no podía ocultarse. Su voz era cálida y rica, y su amor por la música y el movimiento llenaba su día a día de ritmo. Cuando se convirtió en adolescente, esta chispa comenzó a brillar con más intensidad. Mientras se preparaba para entrar en el mundo del entretenimiento profesional, se dio a sí misma un nuevo nombre que coincidía con sus crecientes sueños. Grace se convirtió en Michelle, un nombre que se sentía elegante y fuerte, un nombre que pertenecía al brillante futuro que estaba persiguiendo. El viaje de Michelle hacia el centro de atención comenzó en Chicago, donde la animada escena de clubes de las décadas de 1940 y 1950 ofrecía oportunidades para jóvenes artistas con talento y determinación. Cantó con un sonido suave y conmovedor y bailó con energía elegante, ganándose un lugar en los escenarios donde las multitudes se reunían para entretenerse. Los clubes estaban llenos de música y emoción, y las actuaciones de Michelle trajeron alegría a las audiencias que rápidamente reconocieron su don natural. Este fue un momento de largas noches, luces brillantes y prácticas sin fin. Pero a Nell le encantó cada momento. Su voz y sus pies danzantes la llevaron hacia adelante, paso a paso hacia un escenario más grande. Durante estos primeros años, Nelele experimentó los altibajos de la vida personal. Se casó con su compañero de baile Foster Johnson, un hombre que compartía su amor por la música y la interpretación. Su matrimonio fue breve, pero le trajo una de las mayores alegrías de su vida: su amado hijo Kyle. Convertirse en madre le dio a Nell un nuevo sentido de propósito. Incluso mientras continuaba persiguiendo sus sueños, con su hijo pequeño a su lado, tomó la audaz decisión de mudarse a Los Ángeles. Sabía que si quería construir una carrera en cine y televisión, quería estar en la ciudad donde se hacían las estrellas. Los Ángeles la recibió con nuevas posibilidades. En 1959, obtuvo un pequeño papel en la producción de Samuel Goldwyn, de Porgy y Bess. Era un proyecto lleno de algunas de las estrellas negras más célebres de la época, incluyendo al deslumbrante Sammy Davis Jr. y la inolvidable Dorothy Dandridge. Para Michelle, compartir la pantalla con artistas tan consumados fue más que un paso en su carrera. Fue un sueño hecho realidad. Ya no era solo una artista de clubes de Chicago. Ahora formaba parte de la creciente historia de Hollywood, de pie junto a los mejores. A medida que comenzaron los años 60, Michelle continuó buscando papeles significativos, decidida a demostrar que su talento iba mucho más allá de cantar y bailar. En 1963, se abrió una nueva puerta cuando conoció a Gene Roddenberry, un escritor y productor de televisión que cambiaría su vida para siempre. Michelle fue elegida para un episodio de su serie, The Lieutenant, y esta conexión pronto conduciría al papel que definiría su carrera y aseguraría su lugar en la historia. En 1966, Michelle pisó el plató de un nuevo programa de televisión de ciencia ficción llamado Star Trek. Interpretó a la teniente Neota Uhura, la oficial de comunicaciones a bordo de la nave espacial
Enterprise. Su personaje era inteligente, tranquilo y capaz. Una profesional cuya presencia en el puente envió un poderoso mensaje a los espectadores de todo el mundo. En una época en la que la televisión a menudo colocaba a las mujeres negras en papeles llenos de estereotipos, Michelle se erguía con orgullo como algo diferente, un símbolo de igualdad y posibilidad. Pero el camino no siempre fue fácil. Durante la primera temporada, Michelle se sintió frustrada por la profundidad limitada de su personaje y consideró dejar el programa. Quería más para sí misma y más para Uhura. Entonces sucedió algo extraordinario. En un evento público, conoció al Dr. Martin Luther King Jr., que no solo era un líder del movimiento por los derechos civiles, sino también un entusiasta fan de Star Trek. Le dijo lo importante que era su papel, explicándole que su presencia en la televisión daba esperanza a innumerables espectadores que rara vez veían a personas de color en posiciones de respeto y autoridad. Sus palabras la tocaron profundamente. Inspirada por su ánimo, Michelle decidió quedarse en el programa, entendiendo que su trabajo tenía un significado mucho mayor del que había imaginado. Aunque la serie original de Star Trek duró solo 3 temporadas, terminando en 1969, el impacto de Michelle no pudo ser contenido por los horarios de televisión. Su interpretación de la teniente Uhura se volvió legendaria. A los fans les encantó su fuerza, gracia e inteligencia, y la siguieron a cada nueva versión de la franquicia. Apareció en programas animados, largometrajes e innumerables eventos especiales, convirtiéndose en un símbolo de por vida del futuro que Star Trek prometía. Un futuro donde personas de todas las razas podrían trabajar juntas como iguales entre las estrellas. En 1970, Michelle asistió a su primera convención de Star Trek, un evento que celebró la creciente comunidad de fans del programa. Estas reuniones eran diferentes a todo lo que había experimentado antes. Los fans no solo vinieron a conocer a los actores, sino también a compartir su amor por la visión esperanzadora del mañana que Star Trek representaba. En 1975, durante una de estas convenciones, Nelele conoció a Jesko von Putt, un representante de la NASA. Esta reunión provocó un nuevo capítulo en su vida, uno que llevaría su influencia más allá del entretenimiento y al mundo real de la exploración espacial. 2 años más tarde, en 1977, la NASA invitó a Nele a ayudar a reclutar astronautas para su programa de transbordadores espaciales. En el transcurso de 4 meses ajetreados, viajó por todo el país, hablando en universidades, organizaciones científicas y en televisión, animando a mujeres y personas de color a presentar su solicitud. Su poderoso mensaje y su presencia inspiradora ayudaron a la NASA a atraer a una nueva generación de astronautas, incluyendo a pioneros como Sally Ride, la primera mujer estadounidense en el espacio, y Frederick Gregory, uno de los primeros astronautas afroamericanos en comandar una misión espacial. Los esfuerzos de Michelle demostraron que los sueños de Star Trek podían hacerse realidad. Incluso mientras trabajaba con la NASA, Michelle continuó manteniéndose cerca de los fans que la adoraban. Las convenciones se convirtieron en una parte regular de su vida y en una importante conexión con el público. Estos eventos no eran solo reuniones de fans, eran celebraciones de esperanza, imaginación y el poder de las historias para inspirar un cambio real. La calidez y la bondad de Michelle la convirtieron en una de las favoritas en cada evento. Los fans hicieron fila durante horas para conocerla, tomarse fotos y compartir su gratitud por el papel que desempeñó en sus vidas.
Para Michelle, estas convenciones también fueron una causa clave de ingresos. Su popularidad le permitió ganar altas tarifas por sus apariciones, con algunos eventos pagando decenas de miles de dólares por su firma y fotografías. Pero a pesar de su fama, la vida trajo desafíos financieros. Para 2009, sus reservas de convenciones se habían ralentizado y enfrentaba dificultades que amenazaban su estabilidad. Ese año, conoció a Gilbert Bell, un hombre de 82 años que se convertiría en su manager. Su amistad comenzó con un simple almuerzo donde descubrieron un entendimiento compartido y un respeto mutuo. Bell se ofreció a ayudarla a reconstruir su carrera, y bajo su guía, comenzó a reservar más convenciones y apariciones. Michelle Nichols. Una batalla por el cuidado. En enero de 2013, Michelle Nichols, la amada actriz conocida por su innovador papel en la historia de la televisión, enfrentó un giro aterrador en su vida. Un día tranquilo, se desplomó en su sala de estar. La emergencia fue repentina y alarmante. Fue llevada rápidamente al hospital donde los médicos le diagnosticaron pancreatitis. La enfermedad fue grave y sus allegados creían que estaba relacionada con el consumo de alcohol. Su único hijo, Kyle Johnson, que tenía 70 años en ese momento, compartió más tarde que él y otros miembros de la familia habían notado un aumento preocupante en sus hábitos de bebida a lo largo de los años. Se habían preocupado al verla luchar. Pero Michelle, orgullosa e independiente, negó que algo estuviera mal. Rechazó las ofertas de tratamiento, rechazando opciones como Alcohólicos Anónimos o centros especializados que podrían haberla ayudado. Durante su estancia en el hospital, la salud de Michelle era frágil. Los amigos y la familia que la amaban comenzaron a cruzarse mientras intentaban cuidarla. Angelique Fett y su esposo Steven Fett, que habían conocido a Michelle mientras trabajaban en su película de parodia de Star Trek, fueron algunos de los que vinieron a visitarla. Recordaron haberla visto en un estado muy débil, su respiración laboriosa y su cuerpo frágil. En un momento dado durante su recuperación, eran los únicos a su lado, observándola mientras luchaba por respirar y llamaba a personas que ya habían fallecido. Fue una escena desgarradora que reveló lo cerca que estaba del borde. Pasaron los años, pero los desafíos de Michelle solo se profundizaron. Para mayo de 2018, Kyle Johnson decidió que no tenía más remedio que emprender acciones legales. Preocupado por la salud y las finanzas de su madre, solicitó al tribunal la tutela, un acuerdo legal conocido en algunos estados como tutela. Esto permitiría a un equipo designado supervisar no solo sus asuntos financieros, sino también las decisiones con respecto a su atención médica, vivienda, alimentación y bienestar general. En su petición, Johnson declaró que Michelle sufría una grave pérdida de memoria a corto plazo que estaba afectando su capacidad para administrar su vida. También expresó temor de que ciertas personas se hubieran insertado en su vida de maneras que la perjudicaban. La chispa inmediata para su acción se produjo cuando descubrió que en 2017, Gilbert Bell, que había estado cerca de Michelle y tenía un poder notarial sobre sus asuntos, había transferido su casa a su nombre. Esto alarmó profundamente a Johnson, quien sintió que era una grave violación de la confianza. La petición desencadenó un largo y costoso proceso legal que se extendería durante 3 años llenos de objeciones y batallas por los honorarios legales. Los documentos judiciales revelaron más tarde el costo financiero de la lucha. Para un período de solo 144 días,
el conservador temporal solicitó casi 115.000 para cubrir los honorarios fiduciarios y de abogados. Los expertos en derecho de la tercera edad a menudo advierten que tales conflictos legales pueden agotar los mismos recursos destinados a apoyar a la persona en el centro del caso. Puede ser una cruel ironía. Mientras los seres queridos luchan por el control, el patrimonio se reduce, dejando a la persona que están tratando de proteger con cada vez menos. Michelle, atrapada en el medio, no tenía poder para detener los crecientes gastos. Después de que Johnson presentara la petición, el Tribunal de Sucesiones actuó rápidamente para suspender el poder notarial de Bell. El tribunal también ordenó que la casa de Michelle fuera transferida nuevamente a su nombre. Decidido a proteger a su madre, Johnson se mudó a Los Ángeles para poder cuidarla personalmente. Comenzó a planear apariciones en convenciones y eventos, lo que ayudó a sacar sus finanzas del desastre. Según él, estaba completamente bajo el agua en su banco, sus cuentas agotadas y su seguridad amenazada, pero la lucha legal estaba lejos de terminar. En agosto de 2018, Angelique Forset entró en la sala del tribunal para oponerse a la petición de Johnson de tutela. Argumentó que Michelle todavía era capaz de administrar sus asuntos personales y financieros con solo una ayuda limitada de un cuidador o asistente. Forset afirmó que el verdadero motivo de Johnson era obtener acceso a los ingresos y la propiedad de Michelle. Las acusaciones agregaron otra capa dolorosa a una situación ya tensa. Johnson, en respuesta, presentó sus documentos judiciales acusando a Forset de buscar lucrar con la fama de Michelle. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla de reclamos contrapuestos y argumentos amargos. Cada lado insistió en que estaban actuando en el mejor interés de Michelle. Sin embargo, sus historias chocaron bruscamente. Forset continuó presionando por los derechos de visita mientras Johnson defendía su papel como guardián del bienestar de su madre. La lucha se volvió tan acalorada que incluso el juez enfrentó desafíos. En un momento dado, Forset presentó una solicitud para que el juez fuera retirado del caso, a pesar de que no era una parte oficial en los procedimientos. Su solicitud planteó preguntas legales sobre si siquiera tenía el derecho de impugnar las decisiones del tribunal. En enero de 2019, después de meses de tensas audiencias, el tribunal nombró a Kyle Johnson como el conservador de la persona y el patrimonio de Michelle Nichols. Ahora tenía autoridad legal sobre sus decisiones de atención médica, asuntos financieros y necesidades diarias. Sin embargo, el nombramiento no puso fin al conflicto. Los amigos de Nell continuaron desafiando el papel de Johnson, insistiendo en que Michelle quería libertad para viajar y vivir como le placiera. Surgieron videos de Michelle expresando el deseo de mantener su independencia, pero su memoria declinante dejó a muchos preguntándose si comprendía completamente los riesgos que la rodeaban. El caso atrajo la atención del público cuando los fanáticos de la amada estrella de Star Trek vieron desarrollarse la dolorosa disputa. Los medios de comunicación informaron sobre las audiencias, describiendo cómo Johnson defendió sus acciones en la corte. Mientras Forset continuó argumentando que los deseos de Michelle estaban siendo ignorados, los jueces extendieron las funciones de los conservadores temporales varias veces mientras resolvían las complejidades legales. Cada extensión significó más espera, más honorarios legales y más incertidumbre sobre el futuro de Michelle. Detrás de los titulares, la historia era la de una familia que luchaba con el amor, el miedo y el control. Johnson dijo que actuó solo para proteger a su madre, temiendo que otros pudieran aprovecharse de su memoria declinante
y su estado de confianza. Foret insistió en que solo quería honrar la independencia de Michelle y mantenerla a salvo de restricciones innecesarias. Ambos afirmaron preocuparse profundamente por ella. Sin embargo, sus enfoques no podrían haber sido más